días. En ausencia del director, Alberto Ventimilla, que está en Madrid cumpliendo unos compromisos ineludibles, me pidió que hiciese una pequeña introducción sobre este acto. Realmente, presentar al conferenciante don Gustavo Bueno me parece... Nada, no hace falta presentar a una persona de sobra conocida en Asturias, después de 40 años o más de docencia en la facultad, después de sin fin de libros que ha escrito, después de sus intervenciones hasta en la televisión, en debates muy interesantes, por cierto, muchos de ellos. Lo que sí quiero es agradecerle su gesto, su generosidad para con nosotros, abordar un tema tan interesante para nosotros como este. Agradecerle también al CPR por haber hecho la gestión de hacer esta actividad, este curso. Agradecerles a ustedes, haberse inscrito en el mismo. Y por último, hombre, un poquitín, agradecerle a José Ignacio Lajara que se le haya ocurrido la idea y que haya dado los primeros pasos para que podamos tener a don Gustavo en el conservatorio y que lo pasemos muy bien todos. Escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, ante todo expresar, saludar a todos como natural y expresar mi satisfacción por este curso, porque es un gran honor para mí, desde luego, el hablar a músicos, según aquella frase de Carnap que recuerdo, todo filósofo es un músico fracasado, decía Carnap. Luego, ya en su momento hablaremos de lo que quería decir Carnap, porque Carnap es uno de los fundadores del Círculo de Viena. Años 30, ¿verdad? Años 30, 34, etc. Pues, claro, así dicho en el umbral de esta exposición, todo filósofo es un músico fracasado. Para los que tenemos o mantenemos la tesis de que todo el mundo es filósofo, ¿verdad? Todo el mundo, necesariamente, salvo que sea débil mental, ¿verdad? Pero todo el mundo en una cultura nuestra superior necesariamente tiene su filosofía, tiene opiniones sobre todo. Entonces la frase de Carnap querría decir que todo hombre es un músico fracasado, y eso ya es quizás excesivo, ¿verdad? De manera que cada cual que lo interprete como quiera. Bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar el programa que se les ha distribuido, pero vamos a empezar por una introducción, un prólogo, mejor dicho, un prólogo. Es decir, que no está, que un poco antecede al programa, pero que me ha parecido conveniente para ir un poco ajustando la terminología y el tono de la exposición. Un prólogo que es propiamente, pues, lo que... esto está pensado como un libro. Yo estoy escribiendo las lecciones que voy a dar con objeto de luego ver si es posible que salga un libro, en gran parte con la colaboración suya, de sus observaciones y objeciones. Pero el prólogo es el punto en donde el autor habla con el lector directamente, ¿no? Entonces yo les voy a, rapidísimamente, voy a hacer un prólogo de este curso, y este prólogo pues tiene por objeto exponer, pues qué diría yo, el propósito del curso por mi parte, el finis operantis que decían los escolásticos, ¿verdad? Otra cosa es el finis operantis, otra cosa es lo que resulte, pero el propósito pues tiene dos objetivos que se realimentan. El primero es de carácter catártico, diríamos, catártico. Catarsis, como saben, significa purga, pero es demasiado grosera la traducción, entonces se refiere a la catarsis. Y no tiene que ver en principio nada esto, que la catarsis de que hablo aquí, pues con la interpretación de la música como catarsis, ¿verdad? La doctrina aristotélica de la música como catarsis, purificación de las pasiones, de las emociones del alma, etc. No. Aquí la catarsis no va referida a la catarsis musical, sino a la catarsis, a la purificación, al intento de purificación de lo que se entiende por filosofía de la música, de lo que ordinariamente se entiende por filosofía de la música. Es decir, el objeto principal, mi propósito principal en este curso sería llevar al ánimo de los oyentes que el concepto de filosofía de la música que se utiliza habitualmente, pues es un concepto lleno de parásitos, ¿verdad?,
lleno de armónicos, vamos a decir, desagradables, disonantes, ¿verdad?, desviaciones que no pegan y que convendría eliminarlas. Este es el objeto principal, catarsis en ese sentido. A lo mejor al eliminar muchas cosas nos quedamos sin nada, ¿verdad?, pero esto es otra cuestión ya. Es un propósito crítico. Y el segundo objetivo, pues es el inverso, pero relacionado con el primero. Es tratar de determinar unos contenidos de esta expresión filosofía de la música, unos contenidos que sean algo más que ocurrencias o reflexiones o pensamientos sueltos, sino que sean, pues, que estén articulados, que estén trabados de un modo más o menos sistemático. Esa es la cuestión. Se trata de dar un contenido más o menos sistemático a un rótulo, filosofía de la música, cuyo contenido es tan vago, basta consultar los libros que se suelen pasar por filosofía de la música para ver que aquello no se sabe muy bien de qué se trata, ¿no? No se sabe muy bien de qué se trata. Entonces, es intentar dar ese contenido. Y entonces, impulsado por un espíritu, me atrevería a decir, positivista, vamos a decirlo así, con objeto de comunicar inmediatamente cuáles podrían ser los contenidos de esa filosofía de la música. Claro, en el principio yo no puedo dar ninguna tesis, como natural. Entonces, voy a hacerlo por medio de preguntas. Es decir, preguntas que a mi juicio son preguntas propias de una filosofía de la música. Yo he hecho una lista de 12 preguntas, 12 cuestiones, se pueden decir, 12 cuestiones, que se las voy a enunciar rapidísimamente porque si no nos pasábamos aquí todo el tiempo para que vean, a mi juicio, dónde se puede trazar la rasante de lo que serían preguntas propias de filosofía de la música. ¿Qué quiere decir con esto? Pues son preguntas que son muy comunes, que todo el mundo se las ha hecho, se las hace continuamente, pero que no se pueden responder desde el punto de vista ni técnico ni científico, porque no tienen respuesta. Porque el intento de responder estas preguntas desde los métodos habituales en la técnica o en la ciencia de la música, pues no tiene sentido, las desbordan. Y esto creo que es la mejor demostración positiva de que hay una serie de preguntas, por lo visto, muy comunes, irrenunciables, que todo el mundo las hace, pero que son propias de una filosofía de la música. Ahora, lo difícil es luego ver cómo se organiza un sistema capaz de responder de un modo más o menos trabado a estas preguntas, ¿no? Bien, las preguntas son de este tipo. Bueno, yo les he puesto nombres, para entendernos luego, nombres. Primera, voy a hacerlo muy rápidamente porque esto, ya digo, es muy prolijo y si nos descuidamos nos agotamos con este asunto, ¿verdad? Voy a casi a leerlas. Primero, cuestión proemial. Se llama cuestión proemial. Lo del proemio es un término que empleamos nosotros, que por eso es un término musical, como saben. El proemio da una especie de conciertito que se daba antes de que empezaba la comedia, ¿no? Entonces, el proemio nosotros lo utilizamos en ese sentido. Proemio, a diferencia del prólogo, ¿no? El prólogo es lo que acabo de hacer. Y el proemio es la reflexión sobre lo que se ha hecho. Por tanto, el proemio viene al principio, pero es al final, ¿verdad? El proemio es lo que el autor pues propone al principio como resumen de lo que ya ha hecho. Bueno, pues esta cuestión primera sería una cuestión proemial porque en el fondo viene al final, pero se dice al principio, y es muy sencilla. La cuestión primera sería, ¿qué es la filosofía de la música? ¿Verdad? No es tan fácil decirlo. ¿Qué es la filosofía de la música? Es decir, es la primera cuestión que únicamente puede responder a la filosofía de la música, como natural. Es decir, la filosofía de la música, bien, se supone que se habla de esto, algo es esto, pero ¿y qué es esto? Esta es la primera cuestión. ¿Cómo responder a esta cuestión? Repito, es imposible que desde el punto de vista técnico o científico se pueda responder a esta cuestión, salvo que de un modo puramente negativo, es decir, lo que no es esto, de acuerdo, pero no se ha respondido de un modo positivo. Bien. Segunda cuestión.
que le llamo cuestión del puesto de la música en el conjunto del universo, vamos a decirlo así. ¿Verdad? Esta cuestión, ¿qué puesto ocupa la música en el conjunto del universo? Hablo de esta expresión absolutamente general, si quieren en latín, en la omnitudo rerum, ¿verdad? En el conjunto de la realidad. ¿Qué puesto tiene la música en el conjunto de la realidad? Es una cuestión que está constantemente planteada. Pues, por ejemplo, esta cuestión, pues la música es una revelación superior a la filosofía, idea de Beethoven, como saben, en el testamento de Heiligenstadt, la música es una revelación superior a la filosofía. No sabemos qué quería decir con esto Beethoven, yo por lo menos no lo sé, vamos, se ve por dónde va. Pues entonces estaría situando la música en un puesto del universo pues muy determinado, ¿verdad? O bien se dice, no, la música es una parte de la cultura humana. También sería una respuesta filosófica a la cuestión, porque significa que es la cultura, ¿verdad? O bien que responde, no, la música es parte de la naturaleza, no de jugando con el dualismo naturaleza-cultura. Es parte de la naturaleza, entonces son cuestiones implicadas, por ejemplo, es que los animales tienen música, por ejemplo las aves, por ejemplo los primates, sabemos que danzan y rítmicamente desde las experiencias de la Goodall, y las aves no digamos, y así sucesivamente. O bien la música es parte de todas las cosas a la vez. Estas son cuestiones filosóficas típicas que más o menos se podrían englobar en esta cuestión 2, ¿verdad? De cuestión del puesto de la música en el universo. Bien, la cuestión 3 sería cuestión del puesto de la música en el conjunto de las artes, que es otra cuestión clásica, no es típica, y que plantea la cuestión famosa de la unidad de las artes. Todos ustedes recordarán aquellas famosas palabras de Schumann, el músico, por boca de Florestan, cuando dice la estética de todas las artes y de la música, por tanto, es la misma. Lo único que varía es el material. Es decir, todas las artes son iguales, la tesis de la unidad de las artes, y lo único que varía es que unas se expresan mediante el sonido, otras mediante la palabra, otras mediante el color, etcétera, pero todas las artes son iguales. Pues es una respuesta a este tipo de preguntas, y es una respuesta filosófica, claro, por una razón, sencillísima, yo creo. Porque esta respuesta no se puede responder con los métodos propios de una ciencia o de un arte. Entre otras cosas porque esta respuesta, el músico o el pintor no puede responderla porque está hablando de lo que no es suyo. Entonces, por naturaleza, por definición, no puede responderlas. La responderá el músico, claro, como Dios le dé a entender, pero no una respuesta razonada. Bien, pues esta cuestión tercera, el puesto de la música en el conjunto de las artes, pues es una cuestión típicamente filosófica, a mi juicio también. La cuarta cuestión es la cuestión famosísima del carácter semántico o asemántico de la música. Es decir, ¿la música es un lenguaje o no es un lenguaje? ¿Tiene significado o no tiene significado? Estas cuestiones, ¿no? Que son cuestiones centrales, muy trabajadas, porque tienen que ver con la cuestión de la música y el lenguaje. Es decir, la música significa algo o no significa nada. O bien es autogórica, como decía Schelling, es decir, se representa a sí mismo y no hay que ver más, o todo lo contrario, ¿verdad? Es una cuestión central. Ahora, esta cuestión pues es típicamente filosófica y más o menos, aunque necesariamente todo el mundo tiene su opinión. Por eso, porque todo el mundo es filósofo, ¿verdad? Todo el mundo tiene que tener su opinión. Pero otra cosa es que la tenga de un modo aislado, suelto, como una reflexión personal, y otra vez que esté organizada en el conjunto de otras reflexiones que se hagan. Bien, otra cuestión, vamos por la cuarta, ¿no? La quinta. Esta es la cuestión, una de las cuestiones centrales. Es la cuestión, es que es muy difícil de enunciarlo. Ahora tengo que recurrir a la propia terminología nuestra. La cuestión de la categoricidad de la música. Que normalmente suele tratarse, por ejemplo, con el nombre de la autonomía de la música. La música es autónoma, pero claro, la autonomía es una metáfora política o moral que
que yo creo que está aquí, es muy confusiva, y vamos, la expresión filosófica que yo diría más rigurosa sería que supone la teoría de las categorías. ¿La música es una categoría o no es una categoría? Y esta es la cuestión central. En la segunda parte del programa está la cuestión central, yo creo, de la ontología de la música, el carácter categorial de la música, lo cual implica tal cantidad de connotaciones y de problemas, ¿verdad? Uno de ellos, fundamentalmente, es la cuestión famosa de la tonalidad. Es decir, las discusiones del atonalismo, de la tonalidad, etcétera, está metida en esta cuestión, ¿verdad? Es decir, si el contenido categorial de la música es precisamente la tonalidad o otra cosa diferente, ¿verdad? Bien, o no lo es, bien. Pues esta sería la cuestión quinta. La cuestión sexta es la cuestión de la racionalidad, también muy tratada, sobre todo del siglo, a partir del romanticismo y antes. Es decir, si la música es racional, es una actividad racional, o bien es una actividad pues irracional, o emocional, o pasional, ¿verdad? O dionisiaca, o apolínea, en fin, mil variedades, ¿no? Pero es la cuestión de la racionalidad de la música. Sí es aritmética, es Leibniz, aritmética, pero una aritmética muy especial porque el músico, sí, el compositor tiene que saber aritmética, o el intérprete tiene que saber medir, pero la aritmética está ejercida, no representada, ¿verdad? Es como la digestión supone saber bioquímica, pero el que digiere no sabe bioquímica, ¿no? Digiere sin saber bioquímica, ¿no? Pues aquí pasaría una cosa parecida, ¿no? El que está cantando o está en un coro espontáneamente, pues no sabe aritmética ni sabe nada de eso, no sabe nada de Pitágoras y cosas de ese tipo, ni la longitud de las cuerdas. Bien. O sea, la cuestión de la racionalidad. La cuestión séptima es la cuestión de la unidad de la música, o si se quiere, de los géneros musicales. Es decir, dicho también en términos más escolásticos, digamos, escolásticos de escuela, en este caso de la escuela que nosotros representamos. La música es un concepto unívoco o análogo, eso se dice rapidísamente, y si no hay que dar 40.000 paráfrasis. Es decir, cuando hablamos de música tenemos un concepto unívoco que cubre tanto pues a la música barroca como a la música a la música pop, a la música étnica, etcétera, o no, es música todo o no es lo mismo música todo, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Qué relaciones tiene? Bien. Ahora vamos por la cuestión 7. La cuestión 8, bien, sí, de acuerdo, bien. Cuestiones, sí, esto es fundamental. La cuestión de la universalidad de la música. Es decir, la música es un arte universal, es decir, válido para cualquier época y cultura, un poco como le pasa a la ciencia positiva, a las matemáticas, ¿verdad? En cualquier parte tesis que se ha sostenido, pues nada menos que el propio Piaget, recuerdo, que dice muchas veces que efectivamente las matemáticas son universales, porque tanto en Moscú, decía él, cuando estaba todavía la Unión Soviética funcionando, ¿no? Tanto en Moscú como en Nueva York, pues 2 y 2 son 4, ¿verdad? Y decía él, y tanto en Moscú como en Nueva York, pues está los acordes de tríada consonante y no, ¿verdad? Y entonces la música, un concierto vale para una orquesta, puede ir a Moscú o a Nueva York a tocar, es decir, es universal. La música es universal o bien no es universal, ¿verdad? Y las leyes llamadas universales de la música son en realidad leyes de la cultura nuestra, que están sujetas al tiempo y que son leyes válidas pues prácticamente en una zona que va desde la época del llamado barroco, que es otra cuestión también importante que hay que tratar. El barroco, que ahora es una metáfora tomada de otras artes, cuando se habla de la música barroca, que se habla hoy ordinariamente, ¿verdad? En todos los tratados de música, la música barroca, claro, la expresión barroca siempre, sobre todo los que somos viejos, chirría un poco, ¿no? Porque el propio Riemann, el Hugo Riemann, pues todavía en la historia de la música no lo llama así. Aunque trata el mismo periodo, de 1600 a 1750, la muerte de Bach, ¿no? Trata el mismo periodo, pero no lo llama así. Y sin embargo lo de barroco ha sido un concepto que se ha utilizado y se sigue utilizando tan masivamente que en España sobre todo tuvo la culpa, por decirlo así, Eugenio d'Ors, donde en la época barroca hizo un libro sobre el barroco, vamos, absolutamente, a mi juicio, fantástico, pero en fin, es decir, que es una interpretación, sencillamente. Pero cogiendo el barroco y el clasicismo y parte del romanticismo, todas las leyes de la armonía son leyes universales o son leyes
puramente históricas determinadas por una sociedad determinada, que sería la sociedad burguesa, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Otra cuestión central de la historia de la música. Ahora viene la cuestión 9, ¿verdad? La cuestión 9. Bueno, aquí es donde lo de la categoría, aquí es donde había puesto yo antes la cuestión del atonalismo o de la tonalidad, la cuestión desgajada de la anterior, vamos, estaba incluida la anterior y está desgajada. O sea, la cuestión del atonalismo. La cuestión 10 sería esta. Las supuestas leyes de la música, internas de la música, son internas a la música o son superestructurales y proceden de una base social o política. Es decir, las leyes que se consideran como internas a la música son en el fondo leyes superestructurales. Por ejemplo, el hecho de hablar de tónica y dominante, ¿qué quiere decir? ¿Son conceptos internos a la música? Técnicamente sí, sabemos lo que son, técnicamente. Pero, ¿cuál es el fondo de estas distinciones? En donde está la relación de dominio, está representada. Es decir, el hacer girar toda la obra musical en torno a un acorde, a una tónica, no está impuesto, es la tesis del sociologismo, claro, no está impuesto precisamente por la organización centralista de una sociedad que ha dejado las posiciones de absoluta libertad o de casi absoluta libertad de la música medieval polifónica, donde no había todavía separación entre compositor e intérprete y público, en donde había una gran libertad de interpretación, donde las partituras no estaban precisas, se dejaba a la improvisación de los intérpretes, en donde el intérprete al mismo tiempo era un creador de la música que estaba haciendo, o bien cuando las reglas se van poco a poco constriñendo, codificando, y entonces, paralelamente a como ocurre con el Estado, ¿verdad?, puesto que el feudalismo, la música medieval correspondería, según esa tesis, a la época feudal. El feudalismo no sería en absoluto una época centralizada, sino descentralizada. La jerarquía feudal estaría compensada, por decirlo así, por un desigualitarismo completo, es decir, a la falta de un poder central. Propiamente el Estado feudal no es un Estado moderno todavía, y entonces esta música medieval pues favorecería esta libertad musical que se habría ido perdiendo cada vez más a partir de la época moderna. Habría desaparecido completamente en la época del barroco y del clasicismo, totalmente barroco. El público se había transformado en un público domesticado que no hace más que ir a los conciertos a escuchar pasivamente lo que allí oye, lo que se le representa sin la menor participación, y entonces esta música sería la degeneración completamente de la música, que se habría agotado completamente con las últimas, ya con Wagner ya empieza la muerte de la música y acaba ya con el anarquismo después, posterior, que empieza con la música de Beethoven, sobre todo, con el anarquismo que se expresaría hoy día con la música serial y dodecafónica, etc. Entonces, según este modo de ver, pues la historia de la música sería una historia regida y determinada por la historia de los procesos sociales y políticos, sencillamente. Bien, esta sería la cuestión del sociologismo, se puede llamar esta cuestión, sociologismo. Bien. La cuestión 10, pues es lo mismo, pero en lugar de tener en cuenta la estructura social, la estructura psicológica. Es decir, las leyes de la música en general, están determinadas por leyes psicológicas o fisiológicas, que es lo mismo, ¿verdad? Por leyes fisiológicas, por leyes de la percepción, del oído, etcétera, de relaciones que el oído pueda captar, el cerebro, o leyes psicológicas de los sentimientos, emociones, etcétera. Es decir, la música sería un concepto puramente psicológico, en el fondo, un modo de expresar psicológicamente psicologismo, ¿verdad? También doctrinas extendidísimas, y yo creo que el 90% de la gente que va a los conciertos, pues es la filosofía de uso, ¿verdad? No piensa en la sociología, piensa en la psicología, ¿verdad? Pues esto es muy frecuente. Yo voy a la música porque me relaja, sobre todo la palabra relajar y disfrutar son las palabras que, si yo no observo mal, son las que tienen más frecuencia en
en anuncios, televisión, etcétera, ya esto me relaja mucho o voy a disfrutar. Y te preguntan, ¿y usted disfruta con la música? Digo, hombre, si es una marcha fúnebre no veo por dónde está el disfrute, ¿verdad? Pero en fin, y relajarme, pues si se quiere relajarse, pues tómese una aspirina, ¿verdad? Pero no vaya a abrir un concierto, cosas de... Sin embargo, la gente, la justificación que da es que el concierto me relaja y disfruto con él, conceptos psicológicos, claro. La 11 ya acabamos. Bueno, me estoy perdiendo. Era la 12 ya, por eso es que ahora repito, por eso, bien. La 12. Pues la cuestión de si cabe reconocer esta es una cuestión planteada por Max Weber sobre todo. Si cabe reconocer la posibilidad de una filosofía de la música o de una estética musical que esté libre de valoración. Es decir, la libertad de valoración en el sentido de que el teórico de la música o el filósofo de la música o el estético de la música no tiene que pronunciarse en juicios de valor. No tiene que decir si esto es mejor o peor, sino que simplemente debe mantener una neutralidad axiológica total y debe simplemente considerar tanto la música que le guste como la que le guste, la que esté apreciada o no, y examinarla por otro tipo de criterios, puramente neutrales, como ocurre también con las ciencias naturales. Es decir, no se comprende que un naturalista diga que un ratón es asqueroso, ¿verdad? Y que un gato es hermoso, ¿verdad? El naturalista pues tiene que examinar al gato y al ratón exactamente con absoluta neutralidad, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasaría aquí. En la música hay que juzgar con absoluta neutralidad axiológica, sin valorar, o bien es preciso valorar. O sea, hay que tomar partido, esa es la cuestión del partidismo o de la libertad de valoración. Bueno, pues estas son las 12 cuestiones. 12 cuestiones, bueno, una muestra, más bien, porque se pueden dividir y expresar de todos modos. Pero son 12 formulaciones de preguntas sobre la música y yo les propongo este criterio, que a mi juicio ofrecen ya en el umbral, pues una serie de ejemplos de preguntas que son filosóficas, aunque no sea más que por el criterio de que se puede desafiar a que nadie las conteste desde categorías técnicas o científicas. Yo sé que muchos dirán, no, yo contesto esta pregunta sin necesidad de ser filósofo o profesor de filosofía. Yo la contesto enseguida. Cualquier respuesta que se hiciera a esto, analizando un poco, se vería que está llena de implicaciones que rebasan completamente la técnica. Dicen, no, es que la música es cultural, esto es evidente. Bueno, pero entonces está usted ya implicando lo que entiende por cultura, claro, y las relaciones con la naturaleza. Está ya. Inmediatamente, cosa que no ocurre si estamos circunscritos a una cuestión puramente técnica, de si la séptima, de si la tercera mayor o lo que fuera, ¿verdad? Es una cuestión ya puramente técnica, donde las preguntas y las respuestas se circunscriben dentro de un orden técnico, o científico, si se quieren. Pero estas cuestiones no. Rebasan inmediatamente los conceptos. Y de esto no suelen estar conscientes en general muchas gentes, ¿verdad? Porque creen que tienen respuestas ya dadas sin advertir que están ya implicando una filosofía a veces verdaderamente increíble, verdaderamente sorprendente, de escondida que la tienen, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces se trata de acabar. Muy bien. Bueno, pues nada, este es el prólogo y entonces empezamos propiamente. Empezamos propiamente el programa. Bueno, es que lo que me pasa es que tengo las gafas de lejos y por eso no puedo leer. Por eso me confundí yo de líneas. Me voy a sentar porque es que no puedo leer y entonces me resulta que tengo que hacer un esfuerzo inútil. Vamos a ver, sí. Entonces vamos a empezar por el principio, claro, introducción general, que aquí tiene 2 párrafos, ojeada inicial dosográfica sobre la extensión de la expresión filosofía de la música. Bien, entonces estamos en un curso que llamamos filosofía de la música, ¿no? Filosofía de la música. Bien, lo primero que... Voy a ponerme de pie porque casi no les veo, por razones de talla, así que... Lo primero que
que se ocurre aquí, filosofía de la música, es esta expresión o sintagma, que dirían los gramáticos, filosofía de la música, es decir, filosofía de la música emplea la expresión filosofía de. Vamos a analizar esto, porque estas cuestiones, sobre todo retrospectivamente, verán que están muy calculadas, claro, para este curso están calculadas al milímetro, otra cosa es que el cálculo sea erróneo, ¿no? Estas cuestiones tienen luego una importancia enorme para el asunto los asuntos que estamos tratando, la importancia central, puesto que un sistema está todo relacionado y cualquier eslabón altera el conjunto. Bien, por lo demás voy a procurar ser lo más llano posible. Bien, digo que la expresión filosofía, el nombre, el título, el rótulo, filosofía de la música, utiliza la expresión filosofía de, y esta es una expresión que llama la atención a los que estén habituados en la historia de la filosofía, llama la atención porque es relativamente anómala. Es decir, concretamente, la filosofía de es una expresión que solo empieza a utilizarse pues a finales del siglo XVIII. Que antes no había posibilidad, no hay posibilidad de encontrar filosofía de. Esto es una cuestión importantísima y está en el centro de la cuestión, verán ustedes, ya lo van a entender, van a comprender que no hablo de memoria o gratuitamente. Filosofía de es una disciplina nueva, es el rótulo de unas disciplinas nuevas. ¿Nuevas por qué? ¿Porque tratan de asuntos nuevos? Hombre, pues no. Los asuntos que trata la filosofía de la música son asuntos que han sido tratados, estas cuestiones más o menos tratadas, pues se puede ver desde los pitagóricos, Aristóteles, Platón, Plotino, San Ambrosio, San Jerónimo, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? Y por supuesto, pues todos los teóricos modernos, Huxley o lo que fuera. De manera que son cuestiones, diríamos, eternas, de siempre. Entonces, ¿en qué consiste la novedad de filosofía de? Pues la novedad yo creo que está no en las materias nuevas tratadas, inauditas, algunas sí, algunas son nuevas, por supuesto, pero en general no es porque trate de materias nuevas, inauditas, sino por el enfoque. El enfoque es diferente. Lo que pasa es que es muy difícil establecer en qué consiste esa diferencia de enfoque. ¿Cuál es la diferencia de enfoque? Esto es lo que voy a tratar de exponer, de analizar brevemente. Es decir, el problema es el siguiente entonces. Las filosofías son rótulos de disciplinas realmente, o de libros, disciplinas académicas generalmente, y por académicas entiendo no solamente las universitarias, sino también las que están en libros ya organizados, que más o menos pertenecen a la academia. Es una forma de, porque muchas veces las grandes ideas no han sido profesadas en una cátedra, sino en un libro, ¿verdad? Otras veces al revés, el caso de Huxley, que era profesor, Huxley al mismo tiempo pues escribió libros, etc. Entonces la idea de filosofía es nueva, pero la novedad es muy difícil de captarla y de saber en qué consiste. La forma más rápida que encuentro, puesto que este asunto lo hemos tratado amplísimamente a propósito de la filosofía de la religión, también otra filosofía yo creo que la forma más rápida de hacer entender lo que yo quiero decir es esto. Filosofía de la religión. Esto es el caballo de la filosofía de la religión. La filosofía de la religión, pues es un rótulo que aparece a finales del XVIII, precisamente, a cargo de un jesuita, von Storchenau, que llama Religión Philosophie, que es religión, filosofía, nosotros le llamamos filosofía genitiva, por el de, filosofía genitiva, filosofía genitiva. El nombre, cuando Alarcos, aquí al lado, yo hablaba con él de estas cosas, me decía, hombre, es que no debes llamar genitivo a esto porque en español, en castellano no hay genitivo propiamente, según la gramática estructural. Y digo, bueno, no habrá genitivo, pero toda la vida, en todas las gramáticas de la academia siempre se ha hablado del genitivo, filosofía de. Y sobre todo las traducciones, los genitivos sajón, religión, filosofía,
filosofía, etcétera, está la S, que es el genitivo, de manera que está, yo creo, bueno, sí, bueno, bien, haz lo que quieras, me dijo bien. Era un recelo de un gramático que en su teoría del análisis del castellano la palabra genitivo no cabe, como ahora no lo dice, pero que sin embargo reconoce que sí, que en fin, que es un residuo, bueno, es lo que se quiera. Pero lo importante es, para nosotros, que es una denominación ya tradicional, es filosofía genitiva, en genitivo, frente a la filosofía en nominativo, vamos a decirlo así, filosofía nominativo, como pueda ser teología, ¿verdad? Teología. Entonces, filosofía de la religión es una filosofía en genitivo y teología es una filosofía en nominativo. Y entonces la filosofía empieza, como digo, esta filosofía genitiva empieza en el siglo XVIII, se consagra con Hegel, Vorlesungen, Religionsphilosophie, ahí está otra vez el genitivo, lecciones de filosofía de religión, donde se consagra ya la idea de la filosofía de la religión, aumento de un sistema, y entonces pues la filosofía de la religión empieza a ser una disciplina que cada vez va creciendo más, la bibliografía aumenta inmensa, y ahora y claro, y la cuestión es esta, que no se trata simplemente de dos enfoques alternativos, es que son disyuntivos, esa es la cuestión, es que son enfoques disyuntivos, es que la filosofía de la religión pretende ser la única forma de penetrar en lo que la teología anterior, escolástica o moderna, la teología natural o la dogmática, entendía por Dios. Es, por ejemplo, la tesis de Max Scheler de lo eterno en el hombre, pero Max Scheler realmente fue la tesis del modernismo, de aquello que se llamó modernismo, lo así, etcétera, aquella herejía famosa o desviación, lo así, etcétera, del modernismo. Es decir, a Dios solamente podemos conocerlo a través de la religión. Esa es la tesis, ¿no? Por tanto, la idea de Dios solamente cobra sentido a través de la religión. Y fuera de la religión, aquel Dios de que se habla es otra cosa diferente, que es distinto, es el acto puro, la causa primera, o lo que fuera, que no tiene nada que ver con la religión. A nadie se le ocurre para rezar decir, oh, acto puro mío, ¿verdad? Sino que el acto puro es un concepto físico, inventado por Aristóteles, claro, es un concepto de la física. La prueba es que la idea de Dios de Aristóteles, que es el que inventa esta idea en la teología natural, pues aparece en la física, en el libro Tratado de la Física. Bien. Entonces, ¿qué queremos decir? Pues yo creo que, para abreviar, que la situación es la siguiente. Las filosofías nominativas, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la filosofía de la religión y luego aplicamos evidentemente a la música. Pues las filosofías nominativas, pues más o menos se mantienen en una especie de estrato, en un terreno sistemático de unas ideas con mayúscula que se suponen relativamente independientes de los acontecimientos reales institucionales del mundo, ¿verdad? E incluso es un sistema de ideas que no son ni siquiera visibles, como la idea de Dios, por ejemplo. Es decir, que no es visible, pero sin embargo forman parte de un sistema totalmente trabado, como puede ser aristotélico, Santo Tomás, etc. Bien. Y entonces, desde ese sistema de ideas, es que esto dicho escolásticamente o en la tradición es facilísimo, pero quiero evitar todos los tecnicismos, jorismático, decimos nosotros, ideas separadas, ¿verdad? La separación. Si estas ideas se suponen separadas de la realidad, ¿de qué realidad? De la realidad cotidiana, práctica, que nosotros definimos por la realidad institucional. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, el Dios de la teología natural, entonces ese Dios no forma parte de la realidad cotidiana, o bien porque está en todas las partes, pero no está concretado en nada. Es aquello que decía Eustacio de Sebaste, un obispo del siglo IV, que arremetía contra los templos, porque decía que si Dios era ubicuo, no podía estar encerrado en un templo. Entonces, si Dios está en todas las partes, está en las selvas, en los montes, Séneca, etc., ¿por qué encerrar un templo? Claro, el concilio de Cangras, le respondió, es que no encerramos a Dios en el templo, encerramos a los fieles. Bien, era un modo de responder. Pero, sin embargo, lo que quiero decir, el ejemplo es que si Dios está en todas las partes,
pues si es omnipresente, ubicuo, entonces no se puede concretar, no hay una profesión de gentes que se dediquen a Dios. Porque la teología dogmática no tiene por objeto a Dios. Estoy exponiendo tesis de Santo Tomás, no estoy exponiendo tesis interpretaciones mías. De Santo Tomás, de Juan de Santo Tomás, es decir, de toda la tradición escolástica. El objeto de la teología dogmática, no de la teología natural, la de Aristóteles, que es física o metafísica, el objeto de la teología dogmática no es Dios, sino la revelación. La revelación, eso que decía Beethoven, es una revelación más alta que la filosofía, ¿verdad? Es la revelación que Dios hizo a los hombres a través de los profetas, de los evangelistas, etcétera, de los padres de la Iglesia incluso. Es decir, es la revelación. Y entonces, que supone ya un templo, lo que llamamos religiones terciarias, y entonces esa religión positiva, la religión positiva, no la religión natural de Rousseau, la que está en el corazón de todos los hombres. Digo esto porque el problema es casi literalmente el mismo que el de la música, ¿verdad? Incluso me acuerdo de Rousseau, ¿verdad? Autor del Emidio y también músico y autor de una teoría de la música famosísima, el propio Rousseau, ¿no? Entonces la idea de Rousseau es que la música y la religión están en el corazón de todos los hombres. En el Vicario Saboyano, pero claro, en el corazón no hay nada escrito, que yo sepa. Esto es una metáfora, entonces, si queremos dejar de hablar de metáforas, a ver si usted precisa un poco más, ¿verdad? En el corazón de todos los hombres, son metáforas literarias que, a mi juicio, son indignas de tomarlas en serio. Bueno, para leerlas, pues bien está, pero realmente se analizan un poco, no sabe lo que quiere decir, no tiene sentido. Entonces, hombre, es que es una metáfora, pues aclare usted lo que quiere decir, porque cosas tan serias no puede decir que la religión está en el corazón de los hombres, diga en otra víscera o en otro lado, no diga esto, claro, y sin embargo mucha gente se conforma con semejante historia, ¿no? O la música está en el corazón, pues a ver, aclárese un poquitín. Bien, la idea de que la religión, por tanto, se refiere a la revelación, que supone templos, supone también una casta sacerdotal especialistas religiosos que entienden de la revelación, la interpretan, la transmiten, etcétera, filólogos, teólogos, dogmáticos, y entonces esto ya es una institución, ya se puede ver, ya se puede tocar en el dedo, ya estos señores se dedican a esto y los otros no. Bueno, pues la realidad de que hablo es de esta índole. La realidad es de instituciones funcionando en el mundo ordinario, práctico, donde hay profesionales dedicados a ello, y a esto se refería la filosofía ¿verdad? La filosofía genitiva. Filosofía de algo que fuera un núcleo concreto en ese sentido, no abstracto. En el caso de la música, pues el paralelo es total. Ahora, si yo digo que la música es una revelación más alta que la filosofía, de lo alto, ¿verdad? Una revelación neuménica, las tesis de Schopenhauer, o la realidad en sí, ¿verdad? Pues claro, esta revelación en sí pues no es propia de un grupo profesional, ¿verdad? Todo el mundo puede tenerla. El individuo más analfabeto puede tener esta revelación, como el individuo más analfabeto puede ser santo, ¿no? Y puede ser un místico. Además, en el famoso libro de William James, las variedades de la experiencia religiosa, allí subraya, que está hecho además sobre material, sobre todo de místicos españoles, San Juan de Alcántara, Santa Teresa de la Cruz, etc. Allí subraya William James como característica notable que la mayor parte de estos grandes místicos que la analiza, pues eran gente indocta, muchos de ellos analfabetos. Y esto también se aplica a la música, se va a aplicar a la música. Si no haría falta tener ciencia o técnica musical, la música sería otra cosa distinta. Bien. Ahora, si la música fuera esto, no haría falta hablar de la música, pues no haría falta, no podría haber un grupo profesional, ¿verdad? Y entonces habría que referirnos a ideas que curiosamente no suenan, siquiera, que no suenan, ¿no? Es decir, que no son sonidos, que ya es el colmo, ¿verdad? Es la música de la euritmia famosa de los pitagóricos, la música de las esferas, una música que no suena, no la oímos, por lo menos, no la oímos.
Y entonces, y Aristóteles dijo que no sonaban y no podía sonar, pero Platón todavía la toma en serio. Y la sigue tomando en serio Kepler, como sabéis, y el propio Stockhausen con el Sirius y otros muchos. Es decir, la música de las esferas es una música metafísica. Bueno, no quiere ser metafísica porque se atribuye a los astros, que son físicos, pero por lo menos metasensible, es decir, que no se escucha, no se puede escuchar. Entonces, esta música que no se puede escuchar, pues no puede tener ninguna profesión organizada para atenderla, ¿no? Porque cualquiera la puede escuchar, sin necesidad de ir a un conservatorio, simplemente cualquiera puede escuchar teóricamente. Bueno, pues entonces, para ir concretando ya, la idea sería esta. La filosofía de, los rótulos filosofía de, yo creo que se podría decir, comienzan con la caída del antiguo régimen, desde el punto de vista histórico. El antiguo régimen, que es prácticamente, pues como sabe, todo el siglo XVIII, que culmina en la Gran Revolución Francesa, en donde el antiguo régimen pues se desploma en el terreno político, en el social en gran medida, y por supuesto en otras muchas más cosas. El romanticismo, lo que se llama romanticismo, pues está dentro de ese episodio, ¿no? O de esos episodios. Entre ellos la música. Claro, y entonces, ¿qué habría pasado? Pues una hipótesis, no lo propongo más que como hipótesis, una hipótesis para explicar por qué aparece la filosofía de, precisamente en esta época, sería la siguiente. Digo que como hipótesis, porque haría falta estudiarlo en serio, cosa que yo no he hecho. Y está sin hacer, es uno de los trabajos más interesantes, yo creo que podría hacerse en este punto. Es la siguiente, que en el antiguo régimen, vamos a hablar así para simplificar, es decir, la época de la escolástica de Salamanca o de la escolástica de Wolf, ¿verdad? La escolástica de Christian Wolff, que estuvo muy inspirada también en la escolástica tradicional, la neoescolástica, vamos, que es la que trascendió a la Europa moderna, ¿no? Suárez, Vitoria, etcétera. Entonces, esta escolástica, pues, organizaba el sistema filosófico en forma de sistema, pues, nominativo. Trataba de un sistema que estaba por encima de los episodios empíricos del mundo real. Y llegaba al mundo real desde esas ideas, ¿verdad? Llegaba a la religión desde la idea de Dios. Y se definía la religión así. ¿Qué es la religión? Eso está en el catecismo. La religión es el conjunto de relaciones que vinculan al hombre con Dios. Así se define la religión en la escolástica, esa es la definición. O bien se dice la religión, y entonces de la idea de Dios, pues la religión empieza a ser estudiada por la teología en parte, pero luego también, como es la relación del hombre con Dios, del hombre, y entonces se llega a la religión a través del hombre y de las virtudes humanas, particularmente de la virtud de la justicia. Y entonces la religión pertenece también a la ética, a la psicología y a la ética, porque es la teoría de las virtudes, y la religión se considera como una virtud que hace justicia al Dios creador. Es decir, entonces se llega a la religión positiva, desde estas ideas abstractas, en ese sentido, que son anteriores a la religión, como es Dios, el hombre en parte, el hombre hasta que llega a ser religioso, etc. Y entonces a esta distancia se llega. Bien, ¿qué ocurre con la filosofía de la religión? Pues simplemente que se prescinde de estas ideas previas y se parte de los hechos positivos que decíamos, y definidos de este modo. ¿Y por qué? Esta es la hipótesis. A mi juicio, porque en el antiguo régimen los sistemas escolásticos suponían una organización de los estudios pues totalmente jerarquizada, organizada, una organización de los estudios tal en la cual las partes de un curso de filosofía cualquiera que fuera, pues formaban parte de una organización, de una ratio studiorum, de una organización de los estudios, en donde se distribuía una materia global, total, en partes para poder administrarla, ¿verdad? Pero no porque fueran partes propiamente, sino que eran partes de la administración. Era una administración del sistema filosófico. Pero naturalmente todas esas partes forman un todo orgánico, partes de un todo orgánico. Con el nuevo régimen, vamos a decirlo así, esta organización jerárquica se desploma, desaparece, por supuesto, es la crisis de la conciencia europea, que también se ha hablado
de Paul Sartre, que había empezado en el siglo XVII, Spinoza, etcétera. Y entonces hace crisis las creencias en Dios, en los valores eternos, etcétera, y lo que queda es las realidades positivas de que hablábamos. Y estos son los objetos de la filosofía. Y por eso la proliferación de filosofías ¿verdad? Filosofías filosofía de esto, no filosofía en abstracto, no, de esto, de la religión, del derecho, del Estado, filosofía del derecho, de la religión, de la música, filosofía y hay muchas filosofías de él, que a su vez pueden pasar a incorporarse a enciclopedias o sistemas filosóficos. El caso más claro es el de Hegel. El sistema de Hegel es un sistema y todo lleno de filosofías la filosofía del derecho es una parte central de filosofía de Hegel, pero incorporar un sistema, porque después viene una resistematización. La filosofía de la religión, otra parte de Hegel. Filosofía de la música, no, ahí Hegel ya no habla de eso, habla de estética, de la parte de estética, pero también es muy interesante. Vamos a ver. Bueno, pues este es el alcance de filosofía de. Filosofía de, entonces, como vemos, no es un mero cambio de nombre, porque en general un cambio de nombre de una disciplina no puede interpretarse, vamos, con seguridad, como una simple cuestión semántica, que diríamos ahora, ¿verdad? Una cuestión de nombres, para designar las mismas cosas que antes se designaban de otro modo. No, cuando hay un cambio de nombre y este cambio de nombre prevalece, es porque hay un movimiento de fondo que ha cambiado. Un ejemplo clarísimo, y perdonen los que me hayan oído este ejemplo, que lo he puesto 40.000 veces, pero es un ejemplo que todavía conserva su novedad porque no ha salido del círculo de nuestros dientes, por decirlo así, ¿verdad? Es el caso de la sociología. Cuando Comte inventa la palabra sociología en el sistema de las ciencias, de las 6 ciencias, las matemáticas, la física, etcétera, la biología, la física social o sociología, pues dice, bueno, pero ¿y por qué se llama sociología, esta palabra nueva? Sí, ¿es que acaso los temas que trata Comte y los positivistas en la sociología no fueron ya tratados por Aristóteles, Santo Tomás y Kant y Hobbes, etcétera? Los temas del Estado, de la República, de la familia, eran temas tratados desde siempre. Por tanto, lo que hizo Comte fue poner un rótulo nuevo a una temática que ya era completamente tradicional. Pues no, señor. Comte no hizo un cambio de nombre, hizo una reorganización total del sistema, que entre otras cosas suponía eliminar a la teología y a la psicología. Es decir, del sistema de las ciencias de Comte no aparece la teología, ¿por qué? Porque Dios es sociología, porque Dios es una invención social. Y elimina la psicología, ¿por qué? Porque el alma tampoco y la introspección tampoco tiene ninguna garantía científica y entonces debe reducirse pues a la introspección propia de la fisiología o de lo que fuera. Entonces, la sociología de Comte supone una reorganización completa de. Otra cosa es que después la palabra se utilice, olvidando ya el sentido que tenía en el positivismo, y se utiliza sociología y se dice sociología de Santo Tomás o sociología de Platón en cualquier libro, pero claro, eso es un abuso de los términos, de una confusión completa, es una reinterpretación. Es decir, ni Aristóteles ni Platón tuvieron la idea de sociología, era otra cosa diferente. Y la prueba es que ninguna de sus obras se llama así, sino que los temas de la sociología están reorganizados en otras partes del sistema. Pues esto es lo que ocurre con la filosofía de. Y entonces la filosofía de la música, pues también empieza tardíamente, empieza muy tardíamente. Y quizá un poco más tardíamente que otras filosofías por ejemplo, filosofía del derecho, filosofía de las religiones. Entre los autores, que es realmente chocante, entre los autores primeros de 1820 y tantos, me acuerdo, que han empezado con esto de filosofía pues está el primer autor importante, yo creo que tiene un libro llamado Filosofía della música en italiano, es Mazzini, nada menos, Mazzini, el famoso político italiano, Mancini, ¿verdad? Es decir, uno de los creadores del nacionalismo italiano y de la idea del nacionalismo, del Estado-Nación. Y por cierto, Mazzini, en su filosofía de la música, ofrece una visión de la música, pues, que algunos consideran precursora de Wagner,
en el sentido de que la música es un lenguaje universal para todas las naciones, en fin, estas tesis ya que no son propiamente nacionalistas, ¿verdad? Pero sería una música nacional, pero como al mismo tiempo es universal, permitiría entenderse a las naciones, es decir, cosas de ese tipo. Es una filosofía muy afectada de sociologismo y de todo bien. Pero, sin embargo, la filosofía de la música, pues, sigue siendo tratada más bien desde criterios del antiguo régimen en general, ¿verdad? Por ejemplo, como si la música no tuviese suficiente entidad por sí misma para merecer un tratamiento filosófico, sino a través de otras cosas, ¿verdad? A través de otras cosas, de otras ideas, que son previas o más generales de la música. Esa es la diferencia. Es decir, habría unas ideas más generales, unas realidades más genéricas que la música, y solo en la medida en que la música participa de estas ideas generales, solo entonces podría hablarse filosóficamente de la música. Por ejemplo, la música interesaría a la filosofía en cuanto es un arte bella, por la idea de la belleza, Y entonces la belleza sería la idea desde la cual la música empezaba a ser interesante. ¿Y la belleza qué era? Pues la belleza es una de las ideas escolásticas típicas, de las llamadas ideas trascendentales de los escolásticos, que eran ideas que trascendían todas las categorías y que eran, pues el reubao, que se llama el res aliquid unum verum bonum pulcrum, ¿verdad? Las tres últimas eran lo bueno, lo verdadero y lo bello. Las tres, bonum, pulcrum y verum. Entonces, estas tres ideas últimas, que serán ideas prácticas, estas ideas absolutamente generales, previas a la música, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si la música empezaba a tener interés para la filosofía, es en la medida en que encarnaba alguno de los valores de lo bello. Era un poco lo de Schumann, que he citado antes, ¿verdad? Todas las artes participan de lo bello, las bellas artes, ¿verdad? Entonces la música es interesante en la medida que participa de lo bello, pero que es igual para todas, cambia el material. Bien. Claro, la idea de lo bello y la idea de la belleza, ya como forma de una disciplina filosófica, pues es una idea muy reciente, cuando a esta disciplina que trata de lo bello en general se le llama estética. Esto es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta muchas veces. La estética, la palabra estética en el sentido moderno, bueno, la palabra estética se la inventó Baumgarten, sencillamente, Baumgarten. Baumgarten era un discípulo de Wolff que inventó la palabra estética para designar, bueno, esto es una cosa que la gente no suele añadirlo, ¿verdad? En los libros esto no se dice, pero sin embargo es fundamental para nosotros. Baumgarten, hacia 1700, no me acuerdo, mitad de siglo, inventa la palabra estética y le llama noseología inferior, contraponiéndola a una noseología superior. Inferior, debido a que, según Baumgarten, la estética estaría orientada al análisis de los procesos de conocimiento y de percepción sensible de los sentidos, de la vista, del oído, de ahí la música, ¿verdad? La vista, del oído. Entonces sería nosología inferior, mientras que la nosología superior se ocuparía del conocimiento de la lógica, de las cosas lógicas, abstractas, ¿verdad? No sensibles. De manera que habría una organización de la situación en un edificio de dos plantas, diríamos. La planta inferior sería la vida sensible, la vida de los sentidos, y la planta superior sería la vida del entendimiento. Es un dualismo clásico, claro, aprovechado por Descartes mismo. El caso de Descartes resulta, bueno, vamos a dejar esto porque esto nos mete en otro asunto colateral, ¿verdad? La idea central es que Descartes se traga lo sensible del alma. Es decir, lo sensible no está fuera del entendimiento, sino que los sonidos, por ejemplo, lo que llama Descartes con Galileo y otros, las cualidades secundarias,
Las cualidades primarias serán las que se perciben por varios sentidos a la vez. Por ejemplo, la extensión y el movimiento. El movimiento lo percibimos por el tacto o por la vista, ¿verdad? Algo que se mueve, por el tacto o por la música, por la sucesión, ¿verdad? Pero las cualidades secundarias se captan únicamente por un sentido. Por ejemplo, los colores por la vista y los sonidos por el oído. Bien. Entonces, según Descartes, las cualidades secundarias están en el alma, no en el cuerpo. ¿Por qué? Por la teoría del automatismo de los hombres. Porque los hombres, la máquina humana, como el animal, son puros autómatas que no sienten ni ven, y lo que siente o ve es el alma que está habitando el interior del cuerpo, sentada en la glándula pineal, ¿verdad? Y allí está el alma, pues retraduciendo los estímulos que recibe los espíritus animales sensibles, retraducen en forma de sensaciones que son ya espirituales. Es decir, Descartes niega, por tanto, que los animales sientan ni vean, tampoco los hombres, pero sí nuestra alma siente y ve. Entonces, automáticamente queda la música y la pintura quedan espiritualizadas, porque es el alma que las capta. Y esto es el espiritualismo cartesiano de toda su escuela, y después el idealismo, en una palabra. Y esto, la influencia enorme en el idealismo alemán y en la teoría de la música total. Es decir, la música es espiritual desde el principio. No hay oído. El oído es un concepto fisiológico animal. El oído es ya, en cuanto al oído, sensatum, ¿verdad? La distinción de sensu y sensatum. El sensatum es ya espiritual, es del alma. Bien. Baumgarten no va por ahí. Baumgarten sigue la tradición clásica de Wolff, que era un escolástico del fondo, y admite que hay un órgano sensible, el orden de los sentidos, y luego viene, participado por los animales, y luego también, o compartido por los animales, y luego viene el orden espiritual, el orden intelectual. Es muy interesante lo que voy a decir a continuación, creo. Bueno, fundamental, desde el punto de vista histórico. Que sobre la estructuración de Baumgarten, de la estética de Baumgarten, de la gnoseología inferior, sobre esta estructuración organiza Kant su propio sistema, y Kant es el considerado fundador del formalismo en música y en todo lo demás, ¿verdad? Kant. Es las ideas de Kant son las que habrían estado detrás del llamado formalismo, sobre todo de Hayek, a través de Herbart y Kant. Y entonces, pero Kant se basa sobre todo en este dualismo de Baumgarten, naturalmente de un modo especial, y a saber, en dos palabras. Kant distingue estos dos niveles en su crítica de la razón pura. La estética, así le llama él, la estética y la lógica. La estética trascendental y la lógica trascendental. Es la división de Baumgarten. Lo que pasa es que la estética de Kant famosa ya no tiene el sentido de Baumgarten de disciplina o ciencia de lo bello, sino simplemente la estética es el análisis de las condiciones de los sentidos que nos permiten conocer la realidad, las condiciones trascendentales de los sentidos que nos conducen a conocer la realidad y que las pone el sujeto, que son el espacio y el tiempo. El espacio es lo fundamental de la arquitectura, el tiempo de la música. Claro. Entonces, la estética de Kant pues estaría fundándose en esta idea de Baumgarten, pero destituida de juicios de valor estéticos. Simplemente la estética es las condiciones de la sensibilidad, así le llama Kant, que son las condiciones a priori para poder conocer la realidad. El espacio y el tiempo lo ponemos nosotros, no lo pone la realidad. La realidad es una creación de nuestras formas a priori, y por eso tiene esa impresión de realidad, de necesidad, porque las ponemos nosotros. Y sobre la estética, Kant funda la lógica, lo que llama la lógica trascendental. Y la lógica es el estudio sobre todo de las categorías, lo que llama categorías retomando la tradición de Aristóteles. Es decir, la continuidad de Kant con toda la tradición es total. Esto es un punto que luego consideraremos también, muy importante yo creo, para enfocar las cuestiones. Una semejanza extraordinaria, yo creo que es casi única, entre la historia de la filosofía y la historia de la música. Son dos procesos que no creo que tengan equiparación posible.
Sobre todo me refiero al carácter de compacidad que tienen. Es decir, la historia de la música, me estoy refiriendo, casi en un punto de interés, a la música, vamos a llamarla occidental, ¿verdad? La música occidental. A la música que empieza con los griegos y sigue hasta nosotros. ¿Bien? La compacidad consiste en que las generaciones sucesivas de músicos se han conocido unos a otros, se han influido unos a otros. Es de escuela, es una cosa de escuela. ¿Acaso lo piden los instrumentos? Que alguien no puede empezar a manejar un instrumento si no se lo enseñan. Y entonces hay una especie de eslabón casi físico, sinalógico, diríamos nosotros, entre generaciones, maestros y discípulos, donde uno van recibiendo de otros, por relaciones que sean, necesariamente la materia que tiene que trabajar. Es decir, es imposible pensar que Bach haya empezado a escribir al margen de Vivaldi o cosas por el estilo. Es imposible, totalmente imposible. Entonces cualquier, casi tan imposible como pensar que un hombre pueda ni siquiera por milagro comenzar a existir a los 40 años, ¿verdad? Es imposible. El hombre, si tiene 40 años, tuvo antes 39, sucesivamente. No podemos ver a un hombre a partir de los 40 años o de los 30. Hay un eslabonamiento casi interno totalmente necesario. Pues algo parecido ocurre con la historia de la música. Es decir, cada una de las grandes novedades musicales está siempre apoyada en la anterior, necesariamente. No acelera nada, no hay creaciones ni hilo. Cada músico conoce a los anteriores porque los estudia y porque tiene que estudiarlos, y los ha estudiado de hecho, sobre todo. Y por eso se ven tantas veces, pues, y con una diferencia notable también de la música con respecto, por ejemplo, a la arquitectura, que ha sido muchas veces subrayada, y otros géneros literarios. Que la música, precisamente por este proceso histórico, pues introduce las categorías de antigua o nueva. Es decir, nosotros distinguimos muy bien una música antigua, bueno, de estas que de vez en cuando escuchamos en conciertos, músicas medievales, sabemos que es una música medieval, por poca música que se sepa, sabemos que esto, porque incluso los instrumentos suenan distintos, sabemos que esta música no es de ahora, y así sucesivamente. Es decir, tenemos el proceso del carácter de envejecimiento de la música, sabemos lo que es antiguo y lo que es moderno, con ciertos márgenes. Y otro dato ocurre con la filosofía. A pesar de la continuidad, la filosofía también, la filosofía occidental, hay una tradición continua, absolutamente continuada, desde los presocráticos hasta ahora. Es decir, las obras de uno han sido leídas por los otros, necesariamente el que no las ha leído ha quedado fuera enteramente de la historia, ha quedado pues como un marginado, ¿verdad? Aunque pueda ser muy importante. Además, siempre las ha leído mucho más de lo que dice, de lo que confiesa. El caso de Nietzsche o de Descartes, que no citaba a nadie, pero en fin, escucho decir. Es decir, que entonces toda obra filosófica siempre supone lo anterior. Nadie puede decir que yo estoy descubriendo cosas inauditas. No, absolutamente todo lo que dices tiene sus precedentes. Entonces, esta continuidad tan asombrosa, pues yo encuentro una gran semejanza, y también y en filosofía también en envejecimiento. Uno lee los presocráticos o los fragmentos que se conservan y es una cosa anticuada. Y no digamos si lee a Santo Tomás, a quien yo leo todos los días, por cierto, entre paréntesis, ¿no? Pero precisamente para marcar las diferencias, ¿verdad? Para ver qué diferencias hay tan enormes en el modo de plantear las cuestiones y organizarlas. Entonces la idea de esta compacidad de la historia, que ha sido subrayada muchas veces, que no la estoy inventando yo ahora, pues yo encuentro una gran semejanza en la historia de la filosofía y de la música, y esto es una comparación que puede servir mucho para orientar lo que es una historia de la música y lo que es una historia de la filosofía recíprocamente. Bien. Bueno, pues digo entonces que cuando la música empieza en el antiguo régimen a ser considerada, se hace, por ejemplo, de las categorías de la belleza, las ideas de belleza, o de arte. La música es una de las artes, e interesa en cuanto es una de las artes. Lo que ocurre es que, naturalmente, el caso que hemos puesto de Hegel, hay sus transformaciones. ¿Por qué? Pues porque la filosofía del antiguo régimen, los hábitos prevalecen. El propio Hanslick, que como ustedes saben es uno de los grandes revolucionarios, el que rompe realmente con el romanticismo,
con estas influencias de Kahn y de Herbart que yo me refería antes, el propio Hazlitt titula su obra precisamente como La belleza en la música. Die Schön in der Musik, es decir, la belleza en la música. Es decir, ve la música desde la belleza. Lo de la belleza no se sabe lo que es, eso no se sabe, eso es otra cuestión. Que sea la belleza, eso es otra cuestión, ¿verdad? Lo que sea de la belleza, porque eso ha sido muy discutido y prácticamente nadie que se dedique a la estética, yo creo, sigue hablando de la belleza, porque está el feísmo como una de las formas posibles, porque no tiene sentido decir que es bella la música yo que sé, de Schönberg, que es bella aquello, pero bueno, sí, se dice que es bella, pero entonces ya otra cosa es bella, que es bella una sinfonía de Mozart, que es muy bella, muy bonita, bueno, pero eso es un adjetivo que no sabe lo que se dice, que gusta al oírla, pero el gusto es un concepto muy subjetivo, psicológico, aunque Santo Tomás le servía para definir qué es lo bello, ¿verdad? Bello es aquello que place a los sentidos, o visa placen, aquellas cosas que placen a los sentidos son bellas. Es una definición para andar por casa, claro, porque es cosa de decir las diferencias enormes culturales o personales que hay de gustar una cosa, o por lo tanto ser bella según esta definición, o no gustar, no soportarla en absoluto, ¿verdad? Bien. Entonces, quiero decir que la música era tratada desde el arte o desde la belleza, principalmente, en la estética de Baumgarten, que esta idea del antiguo régimen prevalece en muchas obras ya recientes, que no son del antiguo régimen, quizá por inercia, pero que la filosofía de la música empieza, sobre todo, ya digo, a abrirse camino, pues eso, con Mazzini principalmente, después van aumentando, van incrementándose las obras de filosofía de la música, a veces de un modo mezclado. En fin, aquí tengo una lista, pero bueno, no hace falta leerla, porque en todo caso yo luego les doy una lista de obras que tengo aquí recogidas para que sirvan de un poco de recuerdo. Y entonces, sencillamente, lo que llamamos hoy filosofía de la música, resumiendo todo lo que hemos dicho, pues puede concebirse del modo más positivo posible como el conjunto de cuestiones que plantea una serie de instituciones históricamente y socialmente dadas, con profesionales a su cargo, técnicos, ¿verdad? Los músicos, en una palabra, igual que los sacerdotes, por otro lado, o los juristas de la filosofía del derecho, con instituciones ya consagradas a ellos, y esta profesión o este arte, como se quiera llamar, es lo que constituye el objetivo de la filosofía de la música. A partir de esa música, entonces empezará a surgir, si surgen, ideas filosóficas que puedan tener interés, según la distinción que haremos más tarde entre ciencias o técnicas y filosofía. La distinción que hacemos es la que haremos es según que utilicen conceptos o que utilicen ideas. Es la diferencia fundamental. Es decir, la diferencia que nosotros establecemos hace ya muchos años entre ciencias o técnicas y filosofía es esto. La filosofía utiliza conceptos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues conceptos claros y distintos. Es decir, ambos se refieren a los fenómenos, ¿verdad? A los fenómenos que son comunes a todos. Los fenómenos es lo que se percibe, lo que se toca, lo que se ve, la música, la pintura, la arquitectura, el derecho, etcétera, el Estado, filosofía del Estado, filosofía del derecho, etcétera. Estas instituciones que se ven, que tienen sus funcionarios, sus sacerdotes, sus profesionales, etcétera, estas instituciones entonces tienen una realidad y se supone que en esta realidad están definidas con precisión, con claridad y distinción, porque si no podrían funcionar, conceptualmente, una serie de entidades que son propias de la profesión. Por ejemplo, un geómetra pues dice lo que es el triángulo, con toda precisión que le permite distinguir el triángulo del rombo, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que decirnos que no podría funcionar, porque los conceptos parten de las técnicas. Pues un músico, con toda precisión, distingue lo que es un acorde de séptima y un acorde o un intervalo de séptima y uno de tercera. Lo distingue, claro, tiene que distinguirlo. Habrá diferentes criterios, que si aumentada, disminuida, lo que fuera, pero
siguen siendo técnicos. Un jurista es cosa de decir, ¿verdad? Para eso están. Distingue si este decreto tal, tiene tal vigencia, tal otra, tal fuente, tal alcance, etcétera. Es decir, son conceptos. Y conceptos que incluso pueden ser también no ya de actividades propiamente racionales, sino racionalizadas por su conceptualización. Nosotros solemos poner el ejemplo de la llamada Suoveta Aurilia entre los romanos, ¿no? La Suoveta Aurilia era una ceremonia mágica, realmente, en donde iba un toro, un buey y un carnero iban allí, y un cerdo, el sus, iban allí pues en una procesión marcando un terreno mediante esa ceremonia, pues aquel terreno quedaba protegido de las asechanzas del exterior y quedaba como sagrado. Pues esta ceremonia conceptualizada, pues un rito mágico, porque tenía sus normas, estaba perfectamente establecido, el horario, quién asistía, dónde empezaba, dónde terminaba, aquello era un ritual perfectamente establecido. Entonces estaba conceptualizado. El contenido, pues era irracional, la magia, ¿no? Pero tampoco era tan irracional porque aquello servía para muchas cosas, era funcional. Pues este tipo de conceptualización define a las técnicas y a las ciencias. Bien, ahora bien, como las técnicas y las ciencias son múltiples, no es una sola, sino son muchas técnicas y muchas ciencias, según territorios, en cuanto empiezan a establecerse confrontaciones entre unas y otras, confrontaciones de diferencias, de analogías, esas confrontaciones ya desbordan cada recinto técnico o conceptual. Y esos desbordamientos son los que se expresan mediante lo que llamamos las ideas. Y estas ideas sería el terreno de la filosofía, principalmente. Y entonces, un modo muy rápido y positivo de diferenciar las técnicas y las ciencias de la filosofía sería este. ¿De qué trata la filosofía? Pues de las ideas. ¿Y de qué trata las ciencias y las técnicas? De conceptos. Y otra cosa es que las ideas suelen estar muchas veces pues impregnando a los conceptos y por supuesto los conceptos siempre están en las ideas. Bien. Aplicándolo al caso de la música. Entonces, la música, si ustedes ven la lista de cuestiones que hemos leído, están todas orientadas e inspiradas por este criterio, ¿no? Es decir, son ideas filosóficas porque tratan de la música en relación con otras cosas, ¿verdad? O en relación con sus partes que sean semejantes a otras. Y entonces este es un criterio, yo creo que infalible, para saber dónde estamos en un terreno o en otro, y qué relaciones puede haber entre varios. Entonces, claro, filosofía de la música, ¿hasta dónde llega? ¿Sí? ¿Y por qué la música? Bueno, voy a seguir media hora más, si no les importa, para no cortar el discurso, pero vamos. Descansamos media hora y acabas con una hora, porque como se está Bueno, bien. Si quieres descansamos media Bueno, bien, pues nada, cortamos aquí por indicación para... quiero decir que yo por mi parte encantado, pero ya reanudamos el discurso luego. Bien.